Blanquita y Nelson se identifican con Ahí esto. sí, ahí está la Listo, foto de mi pastor, esposa. sí, Bueno, muchas está gracias, bendiciones. definitivamente es la ayuda idónea, ¿verdad? Sí, sí, claro, sobre todo en tecnología. Yo ya estoy oxidado con la tecnología. Gracias. Bueno, hoy tenemos el tema de escuchar, hoy vamos a trabajar el tema de escuchar y el mes anterior o el antepasado trabajamos el tema del autocuidado, como ya lo han mencionado. Entonces quiero hacer solo un par de reflexiones breves del tema anterior para conectar con lo de ahora. Un poquito siguiendo la línea de Isaías, un gran amigo de tantos años, que ahora se habla como dominicano, ya no habla como panameño. Entonces, hace 10 días conversé con un pastor que no quería hablar conmigo y la esposa lo obligó a hablar conmigo porque se desmayó predicando el domingo. O sea, se cayó del púlpito predicando. Entonces, la esposa me dice, tienes que hablar con alguien y ella lo obligó a conversar conmigo. Eso fue hace 10 días. Y hoy en la mañana conversé con un pastor de gran autoridad aquí en Ecuador, de las grandes ligas, en el mundo cristiano evangélico, y me dice que estuvo hospitalizado 15 días con una situación cardiovascular de alto, o sea, casi a punto de morirse por el exceso de trabajo, y lo tenían sin celular, sin reuniones, sin iglesia, sin nada. Luego de conversar con él, yo le solicité que renuncie a los cargos nacionales que tiene en la iglesia y que se quede solo con su iglesia local y con la familia si es que sobrevive. Le tuve que hablar muy duro, porque realmente la situación no era fácil, era una situación grave. Ahora, el tema del activismo en el que nos metemos obedece a una cosmovisión. Y esta cosmovisión es la idea de que somos siervos y siervas hasta que la muerte nos separe. El matrimonio sí, hasta que la muerte nos separe, pero no debería ser el ministerio. Ahora, en América Latina, y este es un dato, una estadística estimada, se estima que tenemos aproximadamente 100 millones de cristianos evangélicos y pentecostales, aproximadamente 100 millones, en una población de más o menos 700 millones de habitantes. Eh, pero si uno lo medita bien, los que realmente cargan con la obra es un porcentaje muy bajo. En cada iglesia son 4 o 5 hermanos y los pastores, y hay otros 50 o 100 que solo son receptores. Entonces, el principio aquí no es que muy pocos hagan mucho, sino que la mayoría haga lo que debe hacer. Es como repartir la carga. Y la única forma de repartir la carga es capacitando, delegando y descubriendo dones y talentos. Es decir, zapatero a tus zapatos. O sea, identifiquemos quién es el que hace lo que hace por la obra del Señor, y a esa persona le damos la oportunidad y le damos la capacitación pertinente a esa área de su llamado. No necesitamos que todos tomen todos los cursos que da toda la iglesia, ¿verdad? Si alguien tiene el don de capellán con hospitales y cárceles, concéntrelo ahí y no lo meta en un taller de actividades para niños pequeños. En fin, o sea, eso sería como mi último comentario del tema anterior para cerrar el autocuidado. Bueno, uno, dos, tres, puntos aparte, y ahora empezamos con el otro tema. Vamos a trabajar algunos pasos o pasos claves para la consejería, y vamos a profundizar un poquito en el tema del escuchar, porque me interesa que repasemos cuáles serían estos pasos que son como la esencia de la consejería bíblica. Gálatas 5:22, como todos conocemos de memoria, dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El video que acabamos de ver, que era preciso, conciso, breve, era un ejemplo
de alguien que no sobrellevó las cargas, sino alguien que se desgastó por otros, que es distinto. Una cosa es desgastarse con otros, pero sobrellevar es un verbo que indica corresponsabilidad. Hay muchas palabras que no están escritas. Si usted tiene la oportunidad de anotar y tiene mala memoria, como yo, entonces anote. Sería mi recomendación. Entonces, la forma verbal bueno, la palabra, más bien dicho, la palabra o el concepto de sobrellevar tiene que ver con la corresponsabilidad. Entonces, hablamos como en tono de broma en la sesión anterior de los amados hermanos y hermanas sanguijuelas que nos chupan la sangre y el alma y se nos cae hasta el pelo. Y en fin, y algunos ya tienen experiencia abundante en esta área. Entonces, pero la idea de sobrellevar no es dejarse consumir. Mi hijo menor es un muchacho joven llamado al ministerio y él me dijo, papá, hay gente que abusa, no te dejes abusar. Ayer lo dice como muy seriamente, hay que poner límites. Pero es interesante que el texto de Gálatas nos invita a esta corresponsabilidad donde yo apoyo a alguien que necesita regar su planta, pero esa persona me ayuda a mí a regar mi planta cuando yo necesito. Entonces, el sobrellevar es una sinergia mutua, hay una dinámica del uno al otro, es una dinámica de corresponsabilidad y una dinámica de corresponsabilidad que implica un compromiso mutuo. El sobrellevar tiene sentido bajo la cultura de la comunidad del reino. Y debemos entender que ser iglesia no es solo reunir gente para que conozca el Evangelio, aprenda algo, sea discipulado, venga a los cultos, se comprometa con alguna actividad o ministerio puntual, sino que hay un concepto de iglesia que para mí es triste, que está todavía muy empobrecido, y es que somos una comunidad de reino y una comunidad de crecimiento mutuo. Entonces, el sobrellevar las cargas es un texto en el contexto de una comunidad que no se sobrecarga, sino al contrario, cada uno desde sus dones y su vocación ministerial suple lo que otro necesita, pero nos suplimos los unos a los otros. Un ejemplo que me ayuda a mí, que lo doy con frecuencias, imagínese que usted va a comprar un saco de arroz, ¿verdad? Un saco de arroz que pesa 40 kilos, ¿verdad? Usted no puede cargar 40 kilos solo desde la bodega de granos a su casa. Usted necesita contratar una camioneta, un taxi, y usted le va a pedir a la persona que conduce el taxi o a algún amigo suyo, ve conmigo, compra y usted carga parte del saco y la otra mitad de la otra esquina a otra persona o tres personas y entre dos o tres ponen el saco en el taxi, en la camioneta, llegan a casa y lo bajan y lo dejan donde debe estar. Y ahí termina la tarea de la compra de una cosa grande, pero el ejercicio no es la compra. El ejercicio es la solidaridad de saber que alguien solo no puede llevar toda la carga. Entonces, parte del problema, y esto tiene relación con el tema previo, por supuesto, es que a veces en nuestro afán, bueno, no es afán, sino más bien nuestra cosmovisión de sacrificio cristiano, asumimos que no debo, o sea, que yo ayudo sin esperar que otro me dé la mano. Y ahí ya hay un primer error de cosmovisión. Mucho del trabajo de la consejería cristiana debe ser filtrado primero por la cosmovisión. O sea, ¿qué es lo que yo creo que debo hacer? No es solo qué debo hacer ni cómo hacerlo, sino qué creo que debo hacer y de dónde viene la raíz de mi cosmovisión. Isaías 42, del 1 al 3 del Antiguo Testamento, por supuesto, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Este texto es un texto precioso y hablando de paso de la consejería, es un texto que, digamos, nos recuerda que el objetivo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo no solamente era traer el reino de Dios y su justicia y evangelizar y que la gente se arrepintiera de sus pecados, todo eso va junto, es un paquete completo, pero habla de dos ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? No quebrará la caña cascada y se refiere básicamente a una caña que está, digamos, caña o una rama que está a punto de romperse. No es como que usted dice, bueno, esta rama se va a romper y se va a secar, mejor la desecho. Y entonces es la idea de que el Señor no desecha aquello que aparentemente es desechable. Y la idea de apagar, ni apagará el pábilo que humeare, es decir, usted puede tener una vela, y en América Latina que somos expertos en apagones, no sé en Costa Rica, que son del primer mundo, pero en el resto de América Latina que tenemos apagones todo el tiempo, programados y no programados, tenemos la costumbre de tener velas en las casas, ¿verdad? Y prendemos la vela para no chocarnos con el gato o con lo que sea. Y a veces uno se da cuenta que la vela se va acabando, acabando, y hay un pedacito ahí, es como un tercio de una llamita que apenas se alumbra y está a punto de apagarse porque ya casi no hay vela. Ese es el pábilo. Y dice que el Señor ni apagará el pábilo que humiere. O sea, apenas está vivo, pero sigue con algo de calor. Entonces, aquí hay un concepto interesante que es un primer elemento vinculado con la consejería y tiene que ver con que tenemos que, no quiero usar la palabra tenemos ni debemos porque suena a obligatoriedad. Creo que podemos discernir que hay mucha gente en crisis que otros desechan. Y un elemento primario de la consejería es reconocer que mientras alguien está vivo, mientras pida ayuda y mientras tenga la capacidad de arrepentirse y pedir perdón y pedir que le echen una mano, tenemos que estar dispuestos a acompañarle. Ahora, hay digamos, todos tenemos momentos de crisis y todos necesitamos apoyo. ah, y si cada uno de nosotros piensa, bueno, una crisis que tú mismo pasaste como pastor o misionero o líder de grupo pequeño, líder de Family Life, en fin, alguna crisis que ha pasado últimamente, probablemente no tienes que pensar más de una semana atrás, es muy probable que sea muy cerca. ¿Qué palabras o acciones de otros te ayudaron? Y piénsalo, no tengo tiempo de dialogar aquí con la audiencia, pero ¿qué palabras o acciones te ayudaron? Eh, Hicimos este ejercicio con un grupo de consejeros el sábado en una iglesia donde llegaron 180 personas a capacitarse con nosotros toda la mañana del sábado pasado. Y cuando preguntamos qué palabras o acciones te ayudaron, la gente decía, bueno, alguien me dio una palmadita en el hombro y no me dijo nada y me sonrió. Otro decía, bueno, me preguntó por qué quieres que ore. Otro me dijo, ¿necesitas algo en que te puedo ayudar? Otra persona dijo, me acababan de robar y esa persona vino a mi casa a acompañarme a mí y a mi familia y no dijo nada, solo vino y estuvo con nosotros como se sumó a mi tristeza. Esas son acciones o palabras que ayudan, que no estorban.
Pero por otro lado, también uno puede preguntar qué cosas o acciones no te ayudaron cuando tú estuviste en crisis, ¿verdad? Ah, piense por un minuto, ¿qué cosas dice la gente que no ayudan, que son más, que nos quitan el ánimo, ¿verdad? Que apagan el pábilo que humeare, que rompen la ramita que está casi muerta, pero todavía tiene algo de esperanza y de pronto podría reverdecer. Yo recuerdo una historia muy triste y hablo de una historia personal. Cuento la situación, por supuesto, guardo la privacidad del nombre y el país, pero estoy hablando de un pastor que tenía dos hijos, un hijo de 7 años y un hijo de más o menos 4 años. El hijo de 7 años se enfermó por un resfrío común, lo llevaron al hospital simplemente porque tenía un poco de fiebre. Era una gripe simple, sin mayor complicación. Y en el hospital le dijeron, mire, déjelo porque tiene mucha fiebre, vamos a ver hasta mañana a ver qué pasa. El asunto es que el niño murió 2 días después, se lo entregaron muerto. Sin mayores explicaciones, había contraído una enfermedad intrahospitalaria y el niño murió. Y más o menos 3 o 4 meses después, su hijo menor, que tenía 4 o 5 años, estaba jugando fútbol en el kindergarten con los compañeros de escuela y el niño muere de un infarto cardíaco. Le dio un paro y murió, ahí quedó muerto en la escuela. O sea, imagínense un padre que es pastor, que tiene dos hijos pequeños y ambos mueren en un lapso de más o menos 4 o 5 meses. Su esposa se volvió loca prácticamente, ella pasó mucho tiempo mal, psiquiátricamente mal, y él estaba devastado. Y venían los otros pastores y los capellanes y los consejeros de familia y delante de mí, yo fui y me pasé 4 días con él acompañándole. Yo no dije nada, yo no me atreví a decirle nada. Yo sabía que tenía que estar con él ahí varias horas al día, solamente sentado, sin decir nada. Ni siquiera yo me atreví a decirle oremos. Solamente dije voy a estar ahí y solo voy a estar ahí. Pero venían otros capellanes, pastores y consejeros expertos y reconocidos en el mundo de la iglesia de su país y le decían, Dios te castigó porque tú tienes pecados ocultos. Ah, Tú has hecho algo malo en el ministerio y no has agradado al Señor, por eso Dios te quita lo que amas. Dios te va a bendecir en el dolor porque tú has obrado mal. Em, Eso no ayuda, además de ser inhumano, cruel y totalmente antibíblico. Este hombre del que yo hablo le conozco hace más o menos 24 años y nunca he visto en él, en 24 años, ni antes de este evento, ni después de este evento, ni él, ni en su esposa, ni en su familia, ni en su iglesia, ni en su ministerio, ni una sombra de algo malo, ni torcido, ni corrupto, ni pecaminoso. Es un hombre recto, un hombre bendecido por Dios en el ministerio, pero con un dolor en el corazón. Em, Quizás es un Job moderno, a quien por alguna razón Dios permitió que el enemigo lo probara, pero aún así él sigue sirviendo con alegría, con una sonrisa y no abandona el ministerio, ni él ni su esposa que se recuperó gracias al Señor. Entonces, yo creo que cuando hablamos de consejería y me pidieron que hablemos de las bases de la consejería, nos quedamos a veces con la idea de, ¡ay, qué lindo! Nos van a enseñar técnicas. Las técnicas, hermanos, son importantes, pero no es lo relevante. Tenemos que empezar por una cosmovisión. ¿Qué entiendo yo por la consejería? En segundo lugar, luego de mi cosmovisión, tengo que entender cómo conecto el amor de Jesús por el ser humano con mi rol como instrumento de Jesús con otros seres humanos. Lo digo aquí y lo digo siempre con todos mis pastores, donde me reúno en muchos círculos. El único y verdadero pastor es Jesucristo. Todos nosotros somos
instrumentos del único y verdadero pastor. Él tiene toda la autoridad y todo el poder y nosotros aprendemos de Él y ejercemos el ministerio como Él, no como nosotros. Y en ese ejercer el ministerio como Él, debo identificar qué yo suelo decir que podría dañar a alguien en crisis y ponerlo en mayor crisis. Ahora, hay una palabra en el Nuevo Testamento, creo que la mencioné la vez anterior, pero la voy a profundizar, que se llama, la palabra es alelón, es una palabra griega que aparece 59 veces en el Nuevo Testamento, y esta palabra se traduce como los unos hacia los otros. Por ejemplo, anímense los unos a los otros, pastoreen los unos a los otros, exhórtense unos a otros, perdónense unos a otros, confiésense los unos a los otros, interésense los unos a los otros, sujétense unos a otros, sírvanse unos a otros, ténganse paciencia unos a otros, oren unos por otros, lleven las cargas los unos de los otros. Miren qué interesante. Y esto refleja una vez más el valor de lo que, digo, lamentablemente no se enseña ni en los seminarios teológicos. Que la Biblia es muy claro, pero por alguna cosa lo hemos perdido de vista, y es: la vida cristiana es 100% interconectada, es relacional. No existe la vida cristiana aislada. Creo que hemos confundido la teología de la salvación personal con la teología de la vida en comunidad, que son cosas distintas. Nuestro arrepentimiento es personal. Nuestra relación con el Señor es personal. La vida nueva en Cristo es personal. Pido perdón al Señor por mis pecados y no por los pecados de mi mamá o de mi papá o de mis hermanos, ¿verdad? No somos mormones que suelen hacer eso. Eh, pero hay un área de la vida cristiana que es relación directa con Cristo, pero toda mi vida en el contexto de la comunidad del reino de Dios, donde ejerzo mi vocación ministerial usando mis dones espirituales y donde tengo la retroalimentación de la hermandad, es relacional. Y no podemos vivir la vida cristiana sin entender esto. ¿Por qué nos sobrecargamos? Y damos un saltito al tema anterior. Nos sobrecargamos cuando tenemos este concepto de que yo puedo solo, que soy quizás mejor que otros, que Dios me llamó a mí y no a los otros. Entonces hay un sesgo de individualismo y egocentrismo. Y tenemos que identificar motivaciones. Por eso yo hablo tanto de cosmovisión. La vida del consejero o en la vida del consejero, debemos tener una constante revisión de la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Aquí hay otro texto precioso. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Miren qué interesante. No dice una actitud altanera, no de autosuficiencia, ¿verdad? O sea, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, o dicho de otra forma, ustedes que tienen discernimiento, tienen la responsabilidad de ayudar a esta persona a recuperar su integridad cristiana, pero háganlo con una actitud de humildad. Pero también cuídense cada uno, porque también usted podría ser tentado. Miren qué interesante. Y este versículo es previo al que ya estudiamos antes. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplan la ley de Cristo. Entonces, el tema que ya comentamos antes de Gálatas, eh, tiene relación directa con sobrellevamos las cargas cuando alguien necesita ayuda, pero también sobrellevamos las cargas cuando alguien necesita ser
reconstruido y redirigido a refortalecer o a recuperar su espiritualidad. Em, el cual aquí tenemos otro versículo de 2 de Corintios. Hoy estoy bien bíblico, voy a hablar de muchos textos bíblicos, hermano, porque creo que la palabra del Señor es la base de todo lo que decimos y enseñamos. 1 de Corintios 1:2 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primero, aquí hay una cadena de aprendizaje de causa y efecto, ¿verdad? Primero, Pablo, escritor de Corintios, reconoce eh, que el Señor nos consuela en nuestras propias situaciones de crisis. Ahora, claro, las tribulaciones del Nuevo Testamento eran muy diferentes a nuestras tribulaciones, ¿verdad? Hoy nosotros una tribulación puede ser que un día no alcanzamos a pagar la electricidad a tiempo y se cortó la electricidad en casa y nos quedamos sin wifi y nos quedamos sin electricidad y estamos cocinando con velas. Las tribulaciones del Nuevo Testamento eran ser preso, azotado y ejecutado por Roma o al circo romano. Entonces, evidentemente hay una distancia significativa, pero tribulación es tribulación grande o pequeña. Pero el punto es este, Él nos consuela en nuestras tribulaciones y al ser beneficiarios del consuelo del Señor, aprendemos el camino y las herramientas para consolar a otros. Entonces, el aprendizaje de la consejería, yo me atrevería a decir que tiene 3 fuentes. Y anótelo porque no lo tengo escrito y después me voy a olvidar. Primero, una fuente evidente es el aprendizaje de la experiencia. O sea, lo que Dios ha hecho en tu vida y por ti, de dónde te sacó y qué ha hecho para llevarte a donde estás, la experiencia. El segundo aprendizaje es el aprendizaje del fundamento bíblico y lo que llamaríamos nosotros las estrategias o técnicas, que ya voy a avanzar un poquito con eso también, ¿verdad? Entonces, enriquecemos la experiencia con aprendizaje específico. Nuestro hermano Isaías Aponte y su esposa Magali, y aquí ahora veo varios de mis alumnos y consiervos con quienes por años estoy apoyando. Me alegro de ver a varios aquí. Él decía, el diplomado de consejería es fabuloso, nos da un montón de herramientas y conceptos para el ejercicio de lo que hacemos. Y gracias a ella por reconocerlo y por animar a otros a aprovechar estos recursos. Pero ese es el segundo eslabón de la cadena, ¿me entienden? El primer eslabón es la obra del Señor en tu vida. Es una obra particular porque Él te ama y te conoce. Luego viene el paquete de aprendizaje y en ese paquete hay cursos, certificaciones, diplomados, maestrías, lectura de libros, en fin. El tercer elemento es el elemento de la vida, de una vida espiritual permanentemente en proceso de vigencia, que incluye la oración, pero no solo la oración. Yo me atrevo a decir que es el ejercicio permanente de las disciplinas espirituales en su conjunto. No hay tiempo de profundizar en eso, pero ustedes que son instruidos en estos temas saben perfectamente a qué me refiero. Hay ciertas posturas teológicas que interpretan las crisis. Bueno, aquí hablamos un poquito de las posturas teológicas que interpretan las crisis y las emociones humanas negativas como una muestra de falta de madurez o falta de fe o castigo divino. Yo ya di un ejemplo real de una situación real, entonces no voy a dar más ejemplos para no alargarnos,
Pero creo que hay una pregunta que yo me hago y yo le hago también a la gente que tenemos el privilegio de acompañar en su formación, es ¿cuál es tu postura teológica? Cuando alguien tiene una crisis, ¿qué es lo primero que piensa, verdad? ¿Una maldición generacional? ¿Un pecado oculto? ¿Un castigo del Señor porque no diste tu diezmo? O sea, ¿qué hay detrás de lo que tú piensas que justifica la crisis de otro hermano o hermana? Y hay que tener cuidado con nuestras cosmovisiones teológicas. Hay que tener cuidado con las cosmovisiones de la retribución o de las maldiciones generacionales que tenían su sustento en el Antiguo Testamento, pero que bajo la nueva revelación del Nuevo Testamento tendríamos que revisarlas y reinterpretarlas. Ah, bueno, por supuesto, está de más decir eh, que necesitamos trabajar la teología del sufrimiento. Poco se habla de la teología del sufrimiento, casi no se enseña nada de este tema, teología del sufrimiento. Eh, y es un área donde creo que tenemos que profundizar un poquito más. Yo me encuentro con docenas o cientos de pastores que jamás han pensado ni siquiera en este tema. Se han quedado con sus cosmovisiones eh, y claro, a partir de su cosmovisión ejecutan el ministerio eh, eh, y a veces no siempre hacen el bien, sino que pueden hacer el mal inconscientemente. Eh, podríamos creer que una crisis es un castigo divino, ¿verdad? Hay un texto bíblico que todos conocemos de memoria, Juan 9, y sus discípulos, en el contexto del hombre ciego, ¿recuerdan el hombre ciego, verdad? Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Miren qué interesante. Los discípulos están interpretando la ceguera de este hombre, y es un texto que ustedes han predicado, leído y estudiado 100 veces, están interpretando la ceguera de este hombre como el fruto de que él o alguien se pecó. O sea, en ningún momento ellos piensan que hay una tercera opción. Es o pecó él, o su papá, su mamá, su abuelito, no sé, alguien hizo algo malo y por esa razón, él paga en esta vida con la ceguera. Y es interesante la respuesta de Jesús. Dice, Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres. Miren qué interesante. Entonces Jesús está desmoronando la teología de causa y efecto, en este caso, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí Jesús da una pista fuera del cajón. O sea, los discípulos piensan dentro del cajón y Jesús les hace pensar fuera del cajón. Y creo que cuando hablamos del ministerio de la consejería y el apoyo mutuo, usted necesita pensar fuera del cajón. Teológicamente correcto y bíblicamente correcto, pero fuera del cajón. Y cuando digo fuera del cajón, no digo fuera de la Biblia, sino fuera de la cosmovisión de la iglesia. Mira, la iglesia históricamente siempre ha sido una dinámica entre una gran bendición para muchos, pero también una caja que nos encierra. Eh, yo siempre digo, la iglesia no es sacrosanta, el evangelio es sacrosanto, la palabra de Dios es sacrosanta, el nombre de Cristo es sacrosanto. La iglesia es un grupo humano lleno de pecados, donde somos santificados por la gracia de Cristo, pero somos un grupo humano dinámico entre la vulnerabilidad y lo peor de la humanidad
y la gran paciencia y misericordia de Dios. Entonces la iglesia como institución no es perfecta ni nunca lo será. Lo único que es perfecto es el Evangelio, que se introduce en vidas imperfectas. Y eso es la iglesia. Y hay que tener cuidado de que la iglesia no, y esto lo quiero decir con mucho respeto y con mucha cautela y espero no ofender demasiado a nadie. Si usted se ofende un poquito, le pido perdón de antemano, pero quiero decir esto con claridad. Ah, es posible, no digo que siempre es así, pero es posible que nuestras cosmovisiones eclesiásticas limitan la grandeza y la riqueza de lo que el Evangelio tiene para usted y para el resto del mundo. No estoy diciendo que se vaya de su iglesia, no estoy diciendo que pelee con su pastor. Lo que estoy diciendo es que pidamos al Señor sabiduría, discernimiento para encontrar el equilibrio entre vivir en una iglesia que es humana con limitaciones, pero mantenernos fieles a la palabra del Señor y seguir amando a nuestras iglesias y a nuestros hermanos y no irnos. Creo que ahí está el tema de la fidelidad. Es muy fácil decir esta iglesia no sirve y me voy y me vuelvo un turista evangélico de iglesia en iglesia. Eso no está bien tampoco. Bueno, espero que me entiendan esa parte, hermanos queridos. Si no entienden, que el Espíritu Santo les ayude. Bueno, la base, ¿verdad? La palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, este es otro texto que todos conocemos de memoria, Reina Valera del 60. Entendemos que la palabra de Dios es inspirada, útil, redarguye, corrige, etcétera. Ahora, la palabra clave aquí, bueno, las dos palabras claves que quiero resaltar es para que el hombre y la mujer, vamos a sacarle el lenguaje machista, para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Yo por muchos años me pregunté, pero ¿quién es perfecto? O sea, ¿quién puede decir que es perfecto? Pero claro, cuando uno va un poquito a los idiomas originales, la palabra real, o sea, la traducción real no tiene que ver con, o sea, nosotros lo entendemos mal, en otras palabras. El concepto más realista sería algo así como que el hombre y la mujer de Dios lleguen a ser maduros. Esa es la idea. O sea, que vayan creciendo y vayan madurando la fe, las relaciones interpersonales, su vida personal, la vida de iglesia, la ayuda a la comunidad, su servicio cristiano. A eso se refiere. Como vamos como creciendo en madurez cristiana y que eso nos prepare para ser instrumentos de toda buena obra, ¿verdad? Ah, estos días, yo tengo 63 años y estos días conversando con un pastor amigo que tiene 78 años, él me dice, pero hermano, tú estás joven todavía, echémosle ganas, te reto a que lleguemos por lo menos hasta los 75 haciendo la buena obra. Pero uno solamente logra eso si en el camino aprende algo más que técnicas ministeriales, aprende madurez. Y lo digo con temor y temblor, hermano, porque aprender madurez no es tan fácil como aprender textos bíblicos de memoria. Pasa mucha agua debajo del río, del puente, digamos, mucha agua debajo del puente para lograr decir voy madurando integralmente. Bueno, la definición de consejería. Ya tuvimos el preámbulo bíblico que es importantísimo. Ah, es la relación entre al menos dos personas que buscan aplicar la sabiduría y la dirección de Dios a un problema especial de la vida. Se orienta hacia cambios específicos. Una persona está en constante discipulado y pastoreo, pero no en constante consejería. Eso es importante. Recordemos que el primer espacio donde somos formados es la iglesia local. Por eso yo insisto, nuestras iglesias no son perfectas ni lo serán, nuestros pastores no son perfectos ni lo seremos,
pero la iglesia sigue siendo cuerpo de Cristo. Entonces, en ese contexto de comunidad cristiana en constante formación mutua y paciencia mutua y ayuda mutua, estamos constantemente en discipulado, pero no constantemente en consejería. Entonces, la consejería es una respuesta puntual a un problema puntual en una situación específica. Y podría ser una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones y punto. Se acabó la consejería. El discipulado es un estado permanente de aprendizaje de toda la vida cristiana. La persona del consejero, ¿quién es o cómo debe ser? El consejero bíblico es un hombre o una mujer de oración, instruido en la escritura, obediente a los principios bíblicos y fundamentado en la fe, ¿verdad? Cuando hablo de fundamentado en la fe, debo recordar que en términos históricos, todos creemos en el Nuevo Testamento, en el incipiente Nuevo Testamento, aparece el credo de los apóstoles y a partir del credo de los apóstoles se genera una base de fe que fue como reconstruida en uno de los pactos de Lausana, con miles y miles de iglesias representando los 5 continentes. Y hay una, digamos, una base de fe mundial que tiene algunos puntos específicos y los cristianos, todos los cristianos del mundo básicamente creemos en esos puntos de fe. Usted puede encontrar eso en internet y todo, si alguien quiere yo le doy hasta una página web donde las puede encontrar. Y de alguna forma eso representa lo que aquí llama el fundamento de la fe. Eh, que incluye que Cristo vendrá por segunda vez, incluye que creemos en la palabra de Dios, en la Trinidad, en fin. Entonces, un consejero bíblico es alguien que ora, que conoce la Escritura, que obedece la palabra. O sea, hay un elemento pragmático. El elemento pragmático es la obediencia sobre la base del elemento cognitivo, que es la instrucción bíblica. Y el fundamento de la fe es toda la escritura sobre el filtro del Nuevo Testamento. Otro elemento importante es la confidencialidad, ¿verdad? La capacidad de mantener la información que recibo en absoluto silencio o secreto, ¿verdad? Es un proceso ético. Y cada vez que alguien habla con usted y usted habla con alguien, usted hace un pacto, ya sea verbal o tácito, primero con la persona y con el Señor, de que usted va a guardar la confidencialidad de todo lo que la persona le cuenta o le pregunta. Hoy, por ejemplo, eh, lo mismo, cuento el caso, pero no puedo decir detalles. Eh, He estado dialogando con un matrimonio pastoral que ha estado en una situación muy difícil, no de pecado, sino de enfermedad y luchando con el ministerio. Han tenido varias muertes en la iglesia, de los líderes, en fin, o sea, están pasando por muchas tristezas juntas. Y en primera instancia yo le dije, hermano, mira, yo no vivo en tu ciudad, él está muy lejos de mí, yo no tengo como forma de personalmente ir y darle un abrazo, todo es por Zoom. Le dije, mira, yo voy a conectarte con un par de matrimonios de pastores que viven a 3 cuadras de tu iglesia y les voy a pedir que te acompañen en tu dolor. O sea, el primero me dijo, sí, pastor, lo agradecería enormemente porque estaba muy mal. Pero hoy le llamé, le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia, tu esposa, en fin? Y él me dice, pastor, gracias al Señor, estamos mejor, bla, 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 bla. Y el Señor les ha ido levantando. Y me dice, pastor, ¿sabes? Le quiero rogar que no me contacte con otros pastores. Perdí la confianza en los pastores, en otros pastores. Tengo miedo de hablar con otros pastores porque todos divulgan cualquier secreto que uno menciona. Solamente quiero hablar y me mencionó 2 o 3 pastores de confianza. Entonces, yo sé que usted tenía buena intención, pero le ruego que mejor no dé mi teléfono a nadie, y yo no quiero saber nada de nadie. Qué triste
que aún los pastores ya no confían ni en otros pastores. Eso es triste, hermano. La confidencialidad es sagrada. Ahora, evidentemente ¿cuándo se rompe? Hay reglas para romper la confidencialidad. Hay básicamente 4 reglas que se conocen reglas internacionales. ¿Cuáles son? Cuando hay amenaza de la vida de la persona que pide ayuda, y esta amenaza es cuando la persona manifiesta que se va a suicidar o está haciendo algo que atenta contra su integridad física, principalmente física, ¿verdad? Se está cortando las muñecas, en fin, o se está quemando, o se va a suicidar, o está en un ayuno prolongado y confundió el ayuno y se volvió huelga de hambre, en fin, ese tipo de cosas. Cuando alguien tiene esa incapacidad de velar por su propia vida es porque ya está en un estado psicoemocional y espiritual fuera de la normalidad, y el deber del consejero es decirle a algún familiar responsable lo que pasa, aunque la persona se enoje. Ahora, regularmente en la práctica lo que hacemos es decir, mira, lo que tú me cuentas yo no lo puedo guardar, tengo la responsabilidad de pedir ayuda a tu familia. Tú me vas a disculpar aunque te sientas incómodo, pero para ayudarte, alguien de tu familia tiene que saber, porque alguien debe protegerte. No puedes estar solo en este momento. También cuando se amenaza la vida de otra persona, decir, bueno, ah, si alguien dice, mire, yo quiero golpear a alguien, quiero patear a alguien, quiero botar a alguien de la escalera, o sea, cuando alguien está consciente o inconscientemente lleno de odio o desdén y quiere hacerle daño a otra persona, y esa persona después de conversar como que no entra en razón, eh, hay que comentarlo. Cuando hay un abuso sexual de menores, la ley exige que pastores, psicólogos, terapeutas, capellanes y consejeros denuncien a un abusador sexual de menores. Y es muy delicado escuchar confesiones o escuchar cosas y dejar eso como impune. Esta es la parte ingrata de la consejería, hermano. Hay una zona gris en la consejería que nadie quisiera experimentar, pero la experimentamos. Y también cuando hay una amenaza a la seguridad, bueno, los norteamericanos dicen la seguridad nacional, pero puede ser la amenaza a una seguridad local, en fin, ¿verdad? Una universidad, una escuela, en fin, un hospital, alguien que, digamos, que pretende o dice que va a hacer algo que puede dañar a un grupo de personas. Puede que sea una mentira, puede que solo esté tratando de hacerse el interesante, pero no podemos correr riesgos. Estas son las 4 razones justificadas y legalmente y moralmente admitidas para romper la confidencialidad. Pero si la persona con quien usted habla no tiene nada que ver con esto, usted no puede tener el don del chisme. Ahora, si usted tiene el don del chisme, no sea consejero. Entonces, identifique que si tiene o no el don del chisme. Como yo siempre digo, el don del chisme es pecado, pero entretiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Si usted tiene la laxitud de decir cosas que no corresponden, ni siquiera para pedir a otro, mira, te voy a contar lo que me contó Juanita, es solo para que ores, pero por favor no le diga a nadie. Y la Pepita dice a la María, María, fíjate que me contaron de Pepita y de José y de Ana, y al final hay como 200 personas orando con el chisme de la persona que está en crisis. Eso no solamente está mal hecho, es antiético, sino también es pecado. El ministerio de la consejería, hermanos queridos, uno no debe ser consejero ni capellán, eh, porque es como que chévere que me digan que soy consejero. No. Si usted no tiene un llamado, no tiene una vocación, no tiene una confirmación del Señor, no tiene las herramientas, eh, digamos, técnicas adecuadas,
no se involucre en esta área ministerial. Ahora, usted puede servir a las familias siendo consejero o siendo un facilitador bíblico en temas de familia y matrimonio. Entonces, no estoy diciendo que abandone Family Life, cuidadito, no me malentiendan. No quiero ser hereje, sino Orlando y Merce me van a mandar de regalo una granada. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted puede servir en el Ministerio de la Familia con diferentes enfoques. Eso es lo que estoy diciendo. Algunos serán consejeros porque son muy buenos escuchando y son muy confidenciales. Otros no tienen tanta paciencia para escuchar y quizás no sean tan confidenciales, pero son excelentes haciendo estudios bíblicos de familia o son excelentes con cursos prematrimoniales. En fin, entonces, dentro del esquema de Family Life, encuentre su perfil y siga sirviendo en Family Life. Eso es lo que quiero decir. Ahora me pueden mandar un regalo más interesante, Orlando. Bueno, este diagrama chino es interesante, tiene que ver con oír, ¿verdad? ¿Qué significa escuchar para los chinos, ¿verdad? Para los chinos escuchar implica el oído, los ojos, toda la atención y el corazón. Es decir, escucho como miro, o sea, leo el lenguaje paraverbal, con lo que escucho, con lo que miro, con lo que siento y concentrándome. O sea, para escuchar a alguien yo tengo que concentrarme, no distraerme. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido porque el tiempo se nos ha ido. Eh, hay una cosa que se llama los abre puertas y los cierra puertas en consejería. El 18, 19 y 20 de junio, mi esposa va a dictar un taller de tres noches de como 6 horas completas exclusivamente sobre el arte de escuchar. Si alguien tiene interés, después por interno me escribe, va a ser por Zoom. Yo solamente estoy dando un pincelazo para ayudarle a tener lo mínimo de cosmovisión, ¿verdad? Si yo le digo, ¿qué transmite este hombre aquí echado en la silla atrás? Estoy hablando con alguien así. Orlando, cuéntame, hermano. ¿Qué te pasó? Estoy mirando el celular y saludo al gato. Orlando va a decir, Eric no tiene ningún interés en lo que le estoy contando, estoy perdiendo mi tiempo. Pero si yo me siento, me pongo en una posición, lo miro, a ver, Orlando, ya. Dejo mi celular por allá, cierro mi laptop, le digo a quien esté ahí, mira, estoy en la oficina, pero que no me molesten si alguien me necesita, que espere media hora, que espere 40 minutos, ahora necesito conversar con esta persona. Entonces yo pongo, mi cuerpo transmite de que yo tengo interés. El lenguaje no verbal es sumamente importante, ¿verdad? Aquí tenemos lo que se llama una postura abierta, aquí tenemos el consejero, aquí tenemos una pareja que está buscando ayuda. Em, la pareja puede tener la posición que quiera, pero el consejero tiene que de forma consciente con su postura mostrar que él tiene interés y que está concentrado y está presente y está escuchando. Cuando usted esté cansado, no acepte consejerías. Es mejor decirle a alguien, mira, tengo mucho interés en escucharte, pero hoy no puedo. Con gusto lo haré. Mira, planeemos para 2 días más, 3 días más en tal horario. No, es que es urgente, urgente, tiene que ser ahora. Mira, hoy no puedo. Si es urgente, eh, ándate a orar. O sea, urgente, habla con tu pastor, ¿verdad? No acepte consejería cuando usted está fatigado, porque usted se va a sentir mal, va a hacer sentir mal al interlocutor y seguramente va a ser un fiasco para los dos lados. Hay excepciones, por supuesto. Si alguien me dice, mira, si no hablas conmigo, me mato hoy mismo. Bueno, uno hace un esfuerzo y escucha y pide ayuda y se rodea de oración. Pero salvo esas excepciones extraordinarias, eh, solo atienda cuando tiene energía. A ver, estoy corriendo, hermanos. Ah,
escuchar activo y empático, ¿cuál es el propósito? Por qué es importante escuchar a la gente bien y por qué la gente quiere ser escuchada bien? Porque cuando alguien nos escucha con interés genuino y es confidencial y muestra que de verdad tiene interés en lo que digo, eso libera a las personas del miedo a ser juzgados y condenados. Ayuda a las personas a calmar el corazón y la mente y les permite procesar la ayuda. Pero si nosotros no ofrecemos este espacio de escucha activa y empática, eh, puede todo terminar en un sermón. Y un sermón puede ser bueno, pero no cumple el propósito de escuchar a alguien activamente. Otro elemento importante es la empatía, la capacidad de entender intelectual y emocionalmente a otro y el momento que vive. Eh, Generalmente decimos ponernos en los zapatos de otra persona. La empatía está conectada con la compasión. La parábola del buen samaritano para mí es una parábola profundamente empática, así que no tengo que decir mucho. Solo lea la parábola del buen samaritano y creo que nos va a recordar la esencia de la compasión. En términos neurológicos tiene que ver con lo que se llaman las neuronas espejo. Hay personas con más neuronas espejo, otros con menos, pero hay un elemento neurológico también que nos hace ser más empático o menos empático, ¿verdad? No todas las personas tienen capacidad, o dicho de otra forma, la empatía tiene un umbral con intensidades. Entonces, cada persona tiene una intensidad distinta en su capacidad empática. Hay pastores que son buenos predicadores y excelentes evangelistas, pero son malos consejeros. Y digo esto con mucho respeto. Y hay pastores que son excelentes consejeros y pésimos predicadores. Entonces, pastelero a tus pasteles, ¿verdad? Y la empatía, es interesante que la empatía no es igual en todas las personas. Entonces, uno tiene que identificar cuál es mi nivel de empatía. Ese es un ejercicio personal. Escuchar sin interrumpir, sin asumir cosas, es decir, no suponga cosas. Escuche, no juzgue, no minimice, no sermonee, sea empático. No cuente sus experiencias, porque alguien viene a contarle algo y usted termina sermoneándole y hablándole de usted. No, muérdase la lengua. No lo haga ahora porque le va a doler, pero cuando termine la sesión, digamos, se puede morder la lengua para evitar, es un buen ejercicio. O sea, no hable de usted. La persona no viene para escuchar sus experiencias, viene para ser comprendido y orientado. De pronto, algunas veces, una breve ilustración de su experiencia podría servir, pero es una excepción, no la regla. Aprende a escuchar y al final dele gracias a la persona por la confianza y resuma lo que la persona ha dicho. A ver si te entendí. A ver, lo que tú me dices es que llevas casado 12 años, tienes 3 hijos. Tú y tu esposa han estado peleando mucho en los 2 últimos años, que tú crees que la razón de las peleas matrimoniales se debe a que la economía ha bajado, que la salud de tu esposa no está bien, que la intimidad sexual se ha deteriorado y que los hijos empiezan a entrar en la preadolescencia y el hijo mayor está incontrolable. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, justamente eso es lo que estoy diciendo. Ya. Estamos corroborando lo que la persona dice. Ya. Ahora, usted no puede aconsejarle de todas las cosas que la persona dice, pues las personas hablan muchas cosas. Entonces, mira, de todo lo que me dijiste, concentrémonos hoy en un solo tema. ¿Cuál de los temas querés que conversemos? ¿El tema económico? ¿El tema del hijo preadolescente que se está volviendo un dolor de cabeza? ¿El tema de la intimidad sexual que no te tiene satisfecho? ¿El tema de tu cansancio laboral? O sea, ¿cuál de los temas quieres tocar hoy?
y la persona a veces ni sabe. No, la verdad es que lo que yo quería era que me escuchara, pero ni siquiera quiero saber si quiero una opinión. Bueno, entonces oremos, pues. Hasta luego. Y esas cosas, lo que yo digo son cosas que pasan todo el tiempo. Bueno, me voy a saltar algunas cositas aquí para cerrar porque ya está tarde. Preguntas que podemos hacer a la persona en crisis. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy? ¿Qué es lo que más te duele de esta situación? ¿Qué has pensado hacer en esta situación? ¿Desde cuándo te está pasando esto que me cuentas? ¿Cómo te sientes con esta situación? Y al final, ¿puedo orar por ti? Son algunas preguntas para estimular el diálogo, porque hay personas que vienen a pedir ayuda, pero si uno no les guía en el diálogo, se van por las ramas. O sea, pueden hablar de mil cosas y nunca llegan al grano. Aquí hago un consejo en paréntesis. Ayer hablé con un pastor, eso fue ayer, hablé con un pastor que me dice, Pastor Eric, las citas de consejería deben ser de mínimo 2 horas. Y usted debe dejar hablar a la persona lo que quiera, de lo que quiera, y en 2 horas usted no debe interrumpirlo. Eh, ya, es la opinión de él. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una cita de consejería no debería durar nunca más de 1 hora como máximo. Y el consejero sí primero debe dar cierto espacio al principio. Bueno, ¿por qué quieres hablar? Dime cuál es el tema. Y podría usar esta pregunta para guiar la conversación, pero debe aterrizar en qué aspecto específico la persona quiere escuchar sugerencias o que oren por ella o un consejo. Y uno debe preguntar, ahora, como dice Jesús, ¿qué quieres que haga? Jesús le preguntaba eso, interesante, Jesús le pregunta al ciego, ¿y qué quieres que haga? Y el ciego es como, o sea, pero Señor, es obvio, ¿no ves que estoy ciego? Ahora, la pregunta es retórica, pero en el fondo, cuando la gente viene, uno supone, uno puede suponer lo que la gente necesita, pero a veces no es lo que uno supone. Por eso es importante preguntar cómo te ayudo, o sea, en qué área necesitas que te ayude. Bueno, todo eso lo aprende más o menos en un año, pero hoy que, que tenga un par de ideas ahí, ¿verdad? Si tiene problemas, llamen a Isaías Aponte o a Óscar Ábrego y a su esposa, que ellos sí saben de este tema, más que yo. Bueno, ya les hablé de mi manual de consejería, bueno, de nuestro manual. Si usted lo puede conseguir, es una gran ayuda. Está en algunos países del mundo y ciudades en la CLC. Mire, ahí está el teléfono de mi oficina. Yo les voy a dar un minuto para que usted lo escriba: 593-9625-0009. 3 ceros. Si usted tiene interés en profundizar en alguno de estos temas y tiene interés en alguno de los cursos largos que damos con nuestro equipo, me puede escribir por interno. Ahí nuestra asistente le va a responder y podemos orientarle si estima conveniente, por supuesto, ¿verdad? Si estima conveniente. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con el contenido. Uy, hermano, se hizo tardísimo. Yo pido perdón. Mi hermano Orlando, tú seguramente dirigirás un par de minutos para 2 o 3 preguntas y bueno, gracias. No, gracias, mi hermano. En realidad creo que ha sido muy amplio y ha sido muy clara la instrucción. Y no te preocupes, creo que la permanencia de la audiencia en un 99.5% denota el hecho de que el tiempo que has tomado es el tiempo apto y necesario para explicar, por lo menos de manera muy general, estos temas. Hay algunas preguntas, mi hermano Eric, que tal vez podríamos resumir.
Nos preguntan cómo alcanzar el equilibrio entre la enseñanza bíblica y lo que practicamos como iglesia. Me imagino que tiene que ver con esas enseñanzas que a veces creemos como iglesia que son la santa palabra del Señor y en realidad son costumbres o son ideas muy nuestras, denominacionales o culturales del pueblo. Ok. A ver, eh, toda tradición cristiana, o sea, la cristiandad, hay que entender una cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. Y tú, hermano Orlando, en el fondo ya has respondido la mitad de la pregunta. Todos tenemos una herencia de la cristiandad. Hemos heredado, si usted es de la iglesia bautista, si es aliancista, si es metodista, si es presbiteriano, menonita, Asamblea de Dios, cuadrangular, Iglesia de Dios, Pentecostal clásico, Movimiento Santidad, etcétera. Entonces, todos hemos heredado una historia eclesiástica y muchas de esas cosas son buenas, son morales, son éticas, pero no necesariamente son verdades, no son antibíblicas, pero no necesariamente son estrictas, a eso me refiero. Entonces, yo diría que hay que hacer el ejercicio intelectual y espiritual de filtrar la verdad del Nuevo Testamento con nuestras prácticas eclesiásticas. Ese no es un ejercicio fácil. Podría tomar mucho tiempo, es una reflexión muy honesta y muy personal que debe partir por los pastores y los líderes y filtrar. Ahora, no es pecado conservar algunas prácticas históricas de nuestra tradición eclesiástica, pues son prácticas lindas, son buenas, que no son ni antibíblicas ni anticristianas, eh, que son parte de nuestra subcultura. No son la esencia, pero son buenas también. Eso, Son buenas prácticas, nada más, y son creo buenas que prácticas, sí, lo que correcto. apuntas es eso, a saberse discernir entre lo que es el evangelio y lo que es las sanas costumbres de la iglesia, Correcto, sin importar la denominación. Algunas veces, como ya nos ha apuntado, hay subculturas, porque dentro de la cristiandad también hay que los que son pentecostales, que los que somos determinado corriente o pensamiento que se tiene. correcto. Ah, hay una acá que me pareció interesante, dice, ¿hay límites en la consejería o en el discipulado? ¿Hay algunas reglas? Tú hablaste acerca de las cosas en las cuales tenemos que romper la confidencialidad y creo que una de las reglas es la confidencialidad, pero hay otra regla que es las excepciones donde debemos romper la confidencialidad. Pero hay algunas otras reglas así, por lo menos importantes, que puedas apuntarnos. Bueno, yo creo que hay reglas y sanas costumbres. Son dos cosas que van de la mano, pero no son lo mismo. Por ejemplo, regla básicamente es la confidencialidad y todo lo demás, escuchar, las 10 cosas que yo leí al final, escuchar, concentrarse, no hablar de uno, en fin, esas son como reglas. Saber, todas esas sí son reglas. Como buenas costumbres y en términos generales, por ejemplo, que si usted es un hombre, no atienda a una mujer sola. Mm, Si usted es una dama, no atiende a un hombre solo. Evidentemente pueden haber ciertas excepciones y bajo ciertos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, doy un ejemplo, si me lo permiten. No hace mucho una señorita, una jovencita de unos 27 o 28 años, me pidió hablar conmigo y quería hablar conmigo por un tema ministerial. Entonces me dice, ¿dónde vamos a conversar? Yo le dije aquí, en el parque, donde están todos, y me senté en el suelo. Yo me senté en el suelo, en el césped. Le dije, siéntate aquí. Y estábamos rodeados de 100 personas que caminaban a nuestro alrededor. Te escucho. ¿Listo? Y era porque ella quería conocer un poquito de no era un tema ni personal, tenía que ver con el ministerio. Entonces, uno dice, bueno, si es una chica, porque yo hablo con una chica. Pero entonces ahí donde entran los criterios. Y los criterios es no se exponga. Ese es ujú. un criterio, no se exponga, ¿verdad?
¿Y cuáles son los límites? Los límites son dos. Una consejería no debe durar más de una hora la sesión en esencia deberían ser de 2 a 3 sesiones. Si ya porque estamos hablando de un tema puntual, ¿verdad? En 2 o 3 sesiones ya debería tener claridad la persona de cómo atender ese tema específico. Si la cosa se extiende, ya debería pasar a un profesional. Creo que lo mencioné, no sé si lo mencioné la vez pasada o no. Entonces tenemos que derivar. ¿Y cuál sería la línea de derivación? Un psicólogo, si es psicólogo clínico o educativo, dependiendo del tema. Un nutricionista, si es un tema de salud física, un neurólogo, un médico general, un médico familiar, un psiquiatra, dependiendo del tema. O si es un tema espiritual, derivarlo a un pastor o alguien con mayor experiencia. En fin, pero tenemos que aprender derivación, ahí estarían los límites. Bueno, eso, para hacerlo Gracias, cortito. gracias por la claridad con la que nos pintas el escenario de nuestro trabajo. Una pregunta más dice, ¿podemos desarrollar habilidades como la empatía? Porque nos hablabas de que esto de las neuronas espejo y todo esto, pero digamos, hay habilidades que tal vez no son innatas en nosotros, pero somos capaces de desarrollarlas en el camino. Sí, por supuesto que sí. Hay que entender que o sea, toda actividad humana tiene un sustrato, y este es un sustrato físico, neurofisiológico o neurológico, en términos de cómo somos, como personas y como cuerpo, en fin. Eso es como el piso, es como la mínima. Una persona puede quedarse con la mínima todo el tiempo, es como un atleta, ¿verdad? Usted puede tener musculatura, puede ser bueno corriendo, tiene velocidad, tiene un buen sistema cardiovascular, y usted camina rápido y corre a tomar el bus y no se cansa mucho, pero usted puede pasarse toda la vida solo haciendo eso, y usted dice, bueno, capaz que yo sea bueno corredor de 100 metros plano, y se esfuerza un poquito, entonces tiene el sustrato anatómico y cardiovascular, pero al esforzarse usted genera más musculatura, más velocidad y mejora su sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio. Es exactamente lo mismo con la empatía. Todos tenemos un nivel basal distinto de capacidad empática, pero lo podemos desarrollar. Y lo desarrollamos con los ejercicios que ya mencioné. O sea, de forma consciente escucho a las personas. De forma consciente me concentro. De forma consciente trato de entender la crisis de otros, ¿verdad? Y podemos crecer en eso. Buenísimo. Yo creo que espacios como estos, tiempos de conexión LAC, nos permiten a nosotros desarrollar un poco más estas habilidades. Es como un entrenamiento constante, así que veámoslo, mis Por hermanos, supuesto, como, por como supuesto. este gimnasio ministerial espiritual donde estamos permanentemente aprendiendo. Una última pregunta, pastor. Ah, nos preguntan, ¿cómo poder ayudar a una persona? Creo que ya gran parte de la pregunta está contestada con las respuestas anteriores, pero ¿cómo poder ayudar a una persona que está en una crisis permanente? A ver, primero hay que entender, o sea, qué entendemos por crisis permanente. O sea, ¿una crisis en qué? Es una crisis, por ejemplo, una depresión crónica profunda, que generalmente se asocia con lo que se llama depresión endógena, o es una crisis de una enfermedad física permanente, una artritis permanente, una artrosis, un problema de presión que sube y baja todo el tiempo, de azúcar, una crisis emocional, una persona que siempre está triste porque no tiene amigos, porque sus relaciones interpersonales no funcionan. O sea, primero identifiquemos qué tipo de crisis y en qué ámbito de la vida está. Una crisis espiritual, nunca crezco en mi fe, no puedo confiar en el Señor, no puedo confiar en otro. O sea, primero identifiquemos qué tipo de crisis. En segundo lugar, toda crisis crónica, yo diría que ahí no, el concepto de consejería no es válido.
ahí viene el concepto de soporte. Es como, y ahí volvemos a Gálatas 6 del 1 en adelante, ¿verdad? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Creo que todos tenemos personas a nuestro alrededor a quienes le ayudamos a cargar la vida. Pues no, no es un tema de que yo le aconsejo dos veces y resolvemos. Uno sabe que es crónico y es como estar con ellos, pero no podemos ser solos. Ahí se necesita un equipo. No podemos desechar a esas personas si son hermanos o hermanas en la fe, pero sí hay que tener un equipo de apoyo que entienda el problema, porque generalmente estos problemas rayan un poquito en ciertas o psicopatologías, hablando de la perspectiva clínica, desde la psicología clínica, o bueno, digamos, psicosomáticas, que tiene que ver con enfermedades del cuerpo y del ánimo, ¿verdad? Ahí podrían haber enfermedades del cuerpo asociadas a angustias crónicas, crisis de angustia permanentes o depresiones crónicas, que gracias a Dios no es de la mayoría de las personas, pero existen. Bueno, la respuesta es larga, pero esa es como el No, resumen. no, pero la luz que nos das es suficiente. Queda muy claro esta diferencia entre poder acompañar a las personas en 3 sesiones, bien claro, bien específico, y poder tener esa diferencia de ese soporte de acompañamiento a personas en otra situación, queda bien claro. Yo creo que el soporte o acompañamiento, la iglesia tiene un papel fundamental como comunidad, Correcto, correcto. donde a veces lo que necesita tal vez es poder darle a la persona un tiempo para que descanse. Entonces vamos y ayudamos en su casa, atendemos a sus niños un momentito, ayudamos a ponerse al día con algunas cuentas tal vez para poder restaurar alguna situación. Y es el llevar la mochila un momentito mientras la persona que está pasando la crisis descansa. O toma fuerzas y recupera energía, recupera visión para salir adelante. Pero Correcto, es La gracias, última correcto, Dani. es pregunta Hay que correcto. una surge, última pregunta, Pastor, ya, y con Es- esto cerramos. están preguntones hoy. Sí, sí, no, bueno, eso significa, mira, y no se han ido, aquí están los mismos 56 conexiones, están Uh, acá, muy atentos a tu son enseñanza. unos mártires, hermano. Bueno, haga la Nos, pregunta, haga la nos pregunta. preguntan, ¿cómo enseñar a los cónyuges para que no esperen hasta el último momento, al último momento para buscar ayuda? Ah, Eso es más bu- difícil que eso contestar es más, eso cómo es más entender a las difícil, mujeres. eso es más difícil que hablar con su gato. A ver. Eh, bueno, yo no creo que uno deba, primero uno no debería pretender educar al cónyuge. Solamente podemos tomar acciones sobre nosotros, no sobre otros. Y esto incluye el cónyuge, los padres, los hermanos, los amigos, sus autoridades. Solo tenemos control sobre nuestra vida y nuestras Así es. decisiones. Entonces, yo no pretendería educar al cónyuge. Lo que sugiero más bien es conversar con el cónyuge de los temas importantes eh, en el ejercicio. Vuelvo a repetir la frase, em, la escucha activa y el reclamo responsable, que es una práctica de la comunicación profunda, pero eso toma tiempo. eh, y, o sea, no es algo que se resuelve con una conversación de 20 minutos tomando un cafecito, pero en principio, insisto, no es lo que no es lo que los demás hacen, sino lo que yo hago. O sea, soy ujú, responsable de mí, eso. sí. Creo que entonces ahí es el trasladar esa responsabilidad Sí, de... don Eri, yo entiendo la pregunta, más bien nosotros como ministerio, trabajando con parejas, ¿cómo poder ayudar a las parejas para no esperar hasta el último momento para buscar ayuda, pero a la pareja? Ah, Sí, ya, eso es lo distinto, que, lo que eso es hablamos, distinto. sí, me parece que la pregunta va en esa dirección. Ok. Creo que nosotros trabajamos con las parejas y por lo general cuando llegan y están en crisis o ya están con decisiones tomadas o ya Aquí decimos con el rancho ardiendo. sí, Sí, con sí, sí, decisiones sí. tomadas. Entonces, ¿cómo nosotros como ministerio que trabaja con parejas
poder ayudar a estas parejas para que no esperen hasta este De último manera momento. correctiva, no preventiva y no correctiva. Sí, sí, correcto, sí entiendo, sí. Sí, antes que arde el rancho, como bien dices. Sí, creo que hay que trabajar la prevención. A mí me parece que el trabajo preventivo a nivel de todos los ministerios de familia y matrimonio debería ocupar el 80% de nuestro tiempo. Pero trabajamos al revés, trabajamos apagando fuego, o sea, solemos Ujú, apagar fuego, pero hay que trabajar preventivamente. Trabajar preventivamente tendría como dos o tres subelementos. Un subelemento es construir, a ver cómo diríamos, eh, trabajar por adelantado los temas que se vuelven conflicto en el futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos un material para matrimonio que hemos trabajado por más o menos 13 o 14 años, y en ese material obligamos a los matrimonios a adelantar la crisis, como eh, Anticiparla. anticipar la crisis en la teoría por lo menos y obligarlos a hablar de temas que todavía ni han hablado. Entonces, y lo que nos cuentan los beneficiarios de estos matrimonios, que son más o menos 3.000 matrimonios que han pasado por este proceso, nos dicen, cuando un año después, 2 años después vino la crisis de verdad y estábamos molestos y estábamos a punto de entrar a los golpes, nos acordamos, oye, pero si este tema lo hablamos hace 2 años, 3 años atrás, y fueron al manual y sacaron el manual. Ay, es cierto. Y lo que era una crisis que podía haber terminado mal se convirtió en, ujú, en una conversación relativamente pacífica. En un ejercicio de Un poner en práctica ejercicio lo... relativamente pacífico. No digo que fue maravilloso y hermoso y color de rosa, pero por lo menos no terminó en una crisis grave. Entonces creo que ese es un ejercicio que todo ministerio que trabaja con familia de matrimonio debe hacer con el material que tengan. Claro, Que en esencia básicamente son los mismos temas, ¿verdad? claro. Temas de dinero, temas de matrimonio, de sexualidad, Conflictos. temas con los hijos. O sea, básicamente son los mismos temas que se repiten con diferentes materiales solamente. ujú. Eso es por una parte. Y por otra parte, bueno, eso es lo preventivo. Y por otra parte, insisto en el valor de educar en la comunicación. Por eso para mí, la escucha activa y el reclamo responsable, que es información globalizada, que no es propiedad de nadie, es un contenido que debe ser desarrollado en todo ministerio que trabaja con familias. Y hay Excelente. suficiente material para aprender. O sea, Así es. esos dos serían mis humildes recomendaciones. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano, de verdad. Bueno, agradecerles una vez más a todos los que han estado conectados acá durante este tiempo. Recordarles también que la última sesión con nuestro hermano Eric de este año 2026, con este tema sobre aconsejamiento bíblico pastoral, será el 13 de agosto a la misma hora y por el mismo vínculo, el mismo enlace de la llamada Zoom. Vamos a estar conectándonos a la misma hora el 13 de agosto, si así el Señor lo permite, terminando esta serie que de manera muy clara, muy precisa y por sobre todo muy profesional, nuestro hermano Eric está comentando. Les recordamos también que estamos trabajando en nuestros entrenamientos como equipo LAC de Family Life. Y también les recordamos que estamos apuntando a nuestro evento de este año 2026 en San Salvador, los días 22 al 24 de octubre. Ya muchos de ustedes están matriculados. Si requiere más información, por favor, a través del chat de la comunidad, háganosla llegar y con mucho gusto les estaremos compartiendo la información de nuestro congreso que va a ser del 22 al 24 de octubre en San Salvador. Tenemos espacios todavía, se está planeando algo muy bello, muy hermoso y estaremos celebrando nuestro 50 aniversario como ministerio global, como Family Life Global, estaremos celebrando nuestro... ah,
50 aniversario. 50, 50 aniversarios, era la palabra que andaba buscando, allá en San Salvador. Así que únase con nosotros a esta fiesta. Estamos motivando a parejas jóvenes que recientemente, digo jóvenes, por lo menos una generación abajo de la nuestra, a las cuales queremos entrenar, queremos envisionar y queremos empoderar en estos espacios para que ustedes lo más pronto posible tomen la batuta y hagan de este ministerio regional un ministerio mucho más grande y con un impacto muchísimo, muchísimo mayor. Vamos a sacar la foto. Ok, bueno, mi esposita dice que saquemos la foto. Vamos a poner en pantalla todo. Si usted tiene a bien encender su camarita un momentito, por favor. Sé que a estas horas del partido ya el look se nos fue a todos. No importa si está en pijamado, algo hacemos ahí para que usted se vea bien bonito, bien lindo. Tenemos, a ver, 3 pantallas acá, ya se nos fueron algunos, lamentablemente, pero a ver, Gracias por su perseverancia. así es, Realmente gracias aprendemos. por permanecer hasta ahorita, ok. Todos con la sonrisa más bonita, como si fuera bien temprano en la mañana, ok. Ok, un momentito, no se me muevan, voy con la siguiente. Recuerden que son 3 ventanitas. Vamos a ver. Ok, y la última ventana. Buenísimo, buenísimo. Quedaron, miren, no hace falta Photoshop, no hace falta nada. Quedaron preciosos, hermosos. De hecho, no hay otra forma en la que pueden quedar. Mis amados, gracias por atender este llamado. Pastor Eric, muchísimas gracias. Dios Gracias. bendiga tu vida y nos vemos en la próxima. Puede abrir su micrófono, despídase en el acento y en el idioma que usted habla. Despídase en gracias, esta Dios los bendiga. comunidad Gracias. latinoamericana. Gracias, bendiciones, buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye.